¿Alguna vez te has preguntado si las tradiciones que seguimos en nuestra fe realmente están basadas en la Biblia? Muchas de las prácticas que damos por sentadas en la vida cristiana tienen siglos de historia y son profundamente significativas para quienes las celebran. Sin embargo, no todas estas tradiciones tienen su origen en las Escrituras. Hoy vamos a reflexionar sobre algunas de estas costumbres, cuestionando sus raíces y enfocándonos en lo que realmente importa: nuestra relación genuina con Dios. La primera tradición que exploraremos es la celebración de la Navidad. Para muchos, la Navidad es uno de los momentos más importantes del año, una oportunidad para celebrar el nacimiento de Jesús. Pero, ¿sabías que la Biblia nunca menciona el 25 de diciembre como la fecha del nacimiento de Cristo? De hecho, la celebración de la Navidad como la conocemos hoy tiene sus raíces en festividades paganas que fueron adaptadas por la Iglesia en los primeros siglos para facilitar la conversión de los gentiles. Aunque el mensaje central de la Navidad es hermoso, celebrar el don de Dios al enviar a su Hijo al mundo, es importante recordar que lo esencial no es la fecha ni las tradiciones asociadas, sino el acto de reconocer y agradecer el nacimiento de nuestro Salvador. Otro ejemplo es la Cuaresma, una práctica seguida por millones de creyentes en preparación para la Pascua. Aunque la idea de reflexionar y prepararnos espiritualmente para conmemorar la muerte y resurrección de Cristo es valiosa, la Biblia no menciona específicamente esta tradición, ni establece un periodo de 40 días de abstinencia antes de la Pascua. La Cuaresma tiene su origen en prácticas de la Iglesia primitiva, influenciadas por rituales de purificación de diferentes culturas. Esto no significa que sea malo participar en ella, pero debemos asegurarnos de que nuestro enfoque no esté en cumplir con un ritual, sino en acercarnos verdaderamente a Dios. Una tradición muy extendida es el uso de agua bendita. Muchas personas asocian esta práctica con protección espiritual, limpieza o bendición especial. Sin embargo, la Biblia no menciona el uso de agua bendita como un medio para santificar o proteger. Aunque el agua tiene un simbolismo importante en las Escrituras, como el bautismo, que representa la limpieza espiritual y la nueva vida en Cristo, el concepto de agua bendita, como lo conocemos hoy, tiene sus raíces en rituales religiosos que preceden al cristianismo. La verdadera protección y limpieza espiritual vienen de nuestra fe en Cristo, no de objetos físicos. Otra costumbre interesante es el uso de versículos bíblicos como amuletos. Muchas personas colocan pasajes de la Biblia en sus casas, autos o incluso los llevan en collares o pulseras como un símbolo de protección. La Biblia no es un amuleto, es la palabra viva de Dios, y su poder radica en creer y aplicar sus enseñanzas en nuestra vida diaria. Un ejemplo más sutil es el intercambio de anillos en el matrimonio. Para muchas parejas, los anillos son un símbolo de compromiso y amor eterno. Aunque esta es una tradición hermosa, no tiene un origen bíblico. De hecho, los anillos como símbolo matrimonial provienen de prácticas paganas y culturales que se adoptaron con el tiempo. En la Biblia, el matrimonio es visto como un pacto entre el esposo, la esposa y Dios. Y aunque los anillos pueden ser una representación significativa de este pacto, no son esenciales. Todas estas tradiciones que hemos mencionado no son malas en sí mismas, pero el problema surge cuando les damos más importancia de la que deberíamos o cuando las tratamos como esenciales para nuestra relación con Dios. La Biblia nos advierte en Mateo, capítulo 15, versículo 3, donde Jesús cuestiona a los fariseos: ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Aquí, Jesús nos recuerda que las tradiciones humanas nunca deben sustituir ni contradecir los mandamientos de Dios. Esto no significa que debamos abandonar todas las tradiciones, sino que debemos reflexionar sobre su propósito. Preguntémonos, ¿esta práctica me acerca más a Dios? ¿Es un recordatorio de mi fe? ¿O se ha convertido en un ritual vacío? Una tradición solo tiene valor si nos ayuda a profundizar nuestra relación con Dios y a vivir de acuerdo con sus enseñanzas. Un ejemplo poderoso de este principio lo encontramos en la observancia del sábado entre los fariseos en tiempos de Jesús. Aunque el sábado era un mandamiento de Dios para descansar y dedicar tiempo a la adoración, los fariseos añadieron tantas reglas humanas que el sábado dejó de ser un día de descanso espiritual y se convirtió en una carga para el pueblo. Jesús les dijo en Marcos capítulo 2, versículo 27:
El sábado fue hecho por causa del hombre, y no el hombre por causa del sábado. Este principio puede aplicarse a cualquier tradición. Cuando una práctica deja de servir a su propósito espiritual y se convierte en una obligación vacía, debemos reconsiderar su lugar en nuestra vida. Otro aspecto importante a tener en cuenta es cómo algunas tradiciones pueden crear divisiones entre los creyentes. Por ejemplo, hay debates sobre si ciertas prácticas, como decorar un árbol en Navidad o ayunar durante la Cuaresma, son apropiadas o no. Sin embargo, en Romanos capítulo 14, versículo 5, Pablo escribe: uno hace diferencia entre día y día, otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. Este pasaje nos recuerda que lo más importante es nuestra intención y motivación al practicar una tradición, no la tradición en sí misma. El peligro de dar demasiado peso a las tradiciones es que podemos caer en la trampa del legalismo, creyendo que cumplir con ciertos rituales es lo que nos hace agradables a Dios. Pero la Biblia nos enseña claramente que nuestra salvación y nuestra relación con Dios no dependen de las obras o rituales humanos, sino de la fe en Jesucristo. En Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9, se nos dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Este versículo nos libera de la carga de sentir que debemos ganarnos el favor de Dios a través de tradiciones y nos invita a confiar plenamente en su gracia. Sin embargo, esto no significa que todas las tradiciones sean inútiles. Algunas pueden ser hermosos recordatorios de nuestra fe y una forma de expresar nuestra devoción a Dios. La clave está en mantener el enfoque en lo esencial: amar a Dios con todo nuestro corazón, alma y mente, y amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Si una tradición nos ayuda a vivir estos principios, puede ser valiosa. Si nos distrae de ellos, debemos replantearla. También debemos recordar que Dios busca una relación genuina con nosotros, no una lista de prácticas o tradiciones vacías. En Oseas capítulo 6, versículo 6, Dios dice: porque misericordia quiero, y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocaustos. Esto nos muestra que lo que realmente importa no es lo que hacemos externamente, sino la condición de nuestro corazón. Cuando reflexionamos sobre estas tradiciones, debemos entender que pueden ser útiles como herramientas para nuestra fe, pero nunca deben convertirse en el centro de nuestra relación con Dios. Por ejemplo, decorar un árbol en Navidad puede ser un recordatorio simbólico de la luz de Cristo en el mundo, pero nunca debe reemplazar el verdadero significado del nacimiento de Jesús. Del mismo modo, ayunar durante la Cuaresma puede ayudarnos a enfocarnos en la humildad y el sacrificio, pero no tiene valor espiritual si lo hacemos solo por cumplir una norma o para impresionar a otros. Jesús criticó duramente a los líderes religiosos de su tiempo por priorizar las tradiciones humanas sobre la voluntad de Dios. En Marcos capítulo 7, versículo 8, dice: porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres. Estas palabras son un llamado de atención para examinar nuestras propias vidas y preguntarnos si estamos siguiendo tradiciones que, aunque bien intencionadas, nos alejan del propósito verdadero de nuestra fe. Cuando consideramos las tradiciones, es importante recordar que su propósito debe ser ayudarnos a crecer en nuestra relación con Dios y con los demás. En lugar de enfocarnos en el acto externo, debemos preguntarnos: ¿cómo está esta práctica transformando mi corazón? La verdadera fe no se mide por rituales o tradiciones, sino por una vida transformada. Un ejemplo de esto lo encontramos en la última cena de Jesús con sus discípulos. Él instituyó la práctica de la comunión, no como un ritual vacío, sino como una forma de recordar su sacrificio y renovar nuestra conexión con Él. Este es un recordatorio de que las prácticas externas solo tienen valor cuando están llenas de significado espiritual y nos llevan a una relación más profunda con Dios. Otro peligro de aferrarnos demasiado a las tradiciones es el riesgo de desarrollar orgullo espiritual. Podemos caer en la tentación de creer que, porque seguimos ciertas prácticas o tradiciones, somos mejores o más espirituales que otros. La verdadera espiritualidad no se trata de aparentar, sino de vivir con humildad y amor. Como creyentes, tenemos libertad en Cristo para decidir cómo expresamos nuestra fe. En Gálatas, capítulo 5, versículo 1, Pablo escribe:
Estad, pues, firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Esta libertad no significa que podemos hacer lo que queramos sin consecuencias, sino que ya no estamos atados a las normas humanas que intentan ganar el favor de Dios. Cuando ejercemos esta libertad, también debemos ser sensibles a los demás. Algunas personas pueden encontrar significado y consuelo en tradiciones que no son importantes para nosotros, y está bien. Esto nos recuerda que, en lugar de debatir sobre tradiciones, debemos enfocarnos en edificar y animar a los demás en su fe. Al examinar nuestras tradiciones y prácticas, debemos asegurarnos de que no estamos dejando de lado lo verdaderamente importante: nuestra relación con Dios. Jesús fue claro al enseñar que lo esencial no son las acciones externas, sino el estado de nuestro corazón. Este es el enfoque que debemos tener. Todo lo que hacemos debe estar motivado por el amor a Dios y a los demás. Cuando priorizamos nuestra relación con Dios, las tradiciones pierden su peso como fines en sí mismas y se convierten en herramientas para glorificarlo. Por ejemplo, si decoramos un árbol de Navidad, que sea para recordar la luz de Cristo en nuestras vidas. Cuando nuestras acciones reflejan nuestro amor y devoción a Él, las tradiciones encuentran su verdadero propósito. En algunos casos es posible que ciertas tradiciones nos estén alejando de Dios en lugar de acercarnos a Él. Tal vez sean prácticas que hemos seguido sin cuestionar, o tal vez se han convertido en una fuente de distracción, orgullo o legalismo. En estos casos debemos ser valientes para dejarlas atrás. Jesús nos llama a despojarnos de todo lo que nos impide seguirlo plenamente. El mensaje central de este video es que nuestras tradiciones, aunque significativas, no son el corazón de nuestra fe. Lo que realmente importa es vivir una relación auténtica con Dios, una relación que se manifieste en amor, humildad y obediencia a su palabra. En Miqueas, capítulo 6, versículo 8, encontramos una hermosa síntesis de lo que Dios espera de nosotros. Hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia, y amar misericordia, y humillarte ante tu Dios. Al final del día, lo que Dios busca no son rituales vacíos, sino un corazón que lo adore en espíritu y en verdad. En Juan, capítulo 4, versículo 23, Jesús dice: Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Este es nuestro llamado: ser verdaderos adoradores que no dependen de tradiciones, sino que buscan a Dios con sinceridad y devoción. Quiero invitarte a reflexionar sobre las tradiciones que sigues en tu vida. ¿Están enriqueciendo tu fe y acercándote a Dios, o se han convertido en rituales vacíos? Dios nos llama a una relación viva y personal, una relación que va más allá de las apariencias externas y que transforma cada aspecto de nuestra vida. Padre Celestial, hoy venimos ante ti con un corazón abierto, dispuestos a examinar nuestras tradiciones y prácticas. Ayúdanos a discernir lo que realmente te agrada y a soltar aquello que nos aleja de tu propósito. Enséñanos a adorarte en espíritu y en verdad, a buscarte con sinceridad y a priorizar nuestra relación contigo sobre cualquier costumbre o ritual. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén.